Empecemos. Número 10. La dilatación temporal en el GPS. En 1977, los ingenieros que trabajaban en el sistema de posicionamiento global descubrieron algo que ningún manual de ingeniería había anticipado. Si no corregían activamente sus satélites para compensar los efectos de la relatividad, el sistema acumularía un error de posición de 10 kilómetros cada día. No era un fallo de hardware, no era un error de programación. Era el tiempo comportándose de forma diferente a distintas altitudes. Exactamente como Albert Einstein había predicho décadas antes de que existiera tecnología para verificarlo. La física clásica trataba el tiempo como una constante universal, un fondo neutro e inmutable sobre el que ocurrían todos los eventos. Isaac Newton lo describió en 1687 como absoluto, verdadero y matemático, fluyendo de manera uniforme sin importar la posición ni el movimiento del observador. Durante más de 2 siglos, esa descripción funcionó perfectamente para todos los propósitos prácticos conocidos. Nadie tenía razón para dudar de ella, porque nadie había construido nada que pusiera a prueba sus límites con suficiente precisión. Los satélites GPS orbitan a 20.200 kilómetros de altitud y viajan a aproximadamente 14.000 kilómetros por hora. A esa velocidad y a esa distancia de la superficie terrestre, dos efectos relativistas actúan en direcciones opuestas sobre sus relojes atómicos. La relatividad especial, derivada de su velocidad orbital, ralentiza los relojes a bordo en 7 microsegundos por día. La relatividad general, derivada de la menor gravedad a esa altitud, los acelera en 45 microsegundos por día. El resultado neto es que los relojes en órbita avanzan 38 microsegundos más rápido que los relojes en la superficie terrestre cada día. 38 microsegundos suena a una cantidad insignificante. No lo es. La velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, lo que significa que 38 microsegundos de error temporal se traducen en más de 10 kilómetros de error de posición acumulado diariamente. Los ingenieros del GPS resolvieron este problema incorporando las correcciones relativistas directamente en el software de los satélites, ajustando la frecuencia de los relojes atómicos antes del lanzamiento, para compensar exactamente la diferencia predicha por la teoría. Lo que resulta perturbador no es el problema técnico, sino su solución. Cada vez que alguien usa un mapa en su teléfono, está dependiendo de una corrección aplicada en tiempo real para compensar que el tiempo no fluye igual en el espacio que en la Tierra. La relatividad no es una abstracción filosófica reservada para los físicos. Es una variable de ingeniería que tu teléfono compensa silenciosamente en este preciso momento, confirmando que el tiempo que experimentas es solo una versión local de algo que en otro lugar fluye a una velocidad completamente distinta. Número 9. Los púlsares y los relojes extremos del universo. En noviembre de 1967, la astrofísica Jocelyn Bell Burnell, estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge, detectó desde un radiotelescopio una señal que pulsaba con una regularidad tan perfecta que su equipo la registró internamente como LGM1. Las siglas significaban Little Green Men 1. La regularidad era tan mecánica, tan precisa, tan absolutamente no aleatoria, que la primera hipótesis seria fue que alguien la estaba transmitiendo deliberadamente. No era así. Era algo más extraño que cualquier transmisión artificial. Los radioastrónomos de 1967 esperaban que las fuentes de señales estelares fueran irregulares, variables o difusas. El universo no fabrica relojes. La materia estelar es turbulenta, caótica y estadísticamente ruidosa. Una señal que se repitiera con la precisión de un instrumento de medición era, en el marco de conocimiento de la época, estructuralmente imposible. Bell Burnell y su supervisor Anthony Hewish tardaron semanas en descartar interferencias terrestres, satélites artificiales y errores de calibración antes de aceptar que la señal era real y de origen estelar. Lo que Bell Burnell había descubierto era un púlsar. Una estrella de neutrones en rotación que emite chorros de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos. El objeto físico que produce esas señales desafía la intuición en cada una de sus propiedades. Una estrella de neutrones típica contiene entre 1,1 y 2,3 masas solares comprimidas en una esfera de aproximadamente 20 kilómetros de diámetro. El púlsar de rotación más rápida conocido, PSR J1748-2446 AD, medido en 2006 por el equipo de Jason Hessels,
Completa 716 rotaciones por segundo, con una precisión de cronometraje comparable a los mejores relojes atómicos construidos por seres humanos. En la superficie de una estrella de neutrones, la gravedad es aproximadamente 200.000 millones de veces mayor que en la Tierra. En condiciones de curvatura espacio-temporal tan extrema, el tiempo se ralentiza de forma medible respecto al tiempo observado desde la Tierra. El púlsar de Hulse-Taylor, descubierto por Russell Holtz y Joseph Taylor en 1974, proporcionó la primera evidencia indirecta de ondas gravitacionales, al mostrar que su órbita se reduce exactamente al ritmo predicho si el sistema irradia energía mediante deformaciones del tejido espacio-temporal. Holtz y Taylor recibieron el Premio Nobel de Física en 1993 por ese descubrimiento. ¿Qué significa que el universo haya fabricado de manera natural objetos cuya única función observable es demostrar que el tiempo no es una constante, sino una variable que depende de cuánta masa tiene a su alrededor? Los púlsares no son anomalías. Son demostraciones permanentes, que llevan millones de años pulsando en el cielo, de que el tiempo que fluye en sus proximidades es fundamentalmente distinto del tiempo que fluye en el tuyo. Número 8. El experimento gemelo de la NASA. El 27 de marzo de 2015, el astronauta Scott Kelly despegó desde el cosmódromo de Baikonur a bordo de la nave Soyuz TM-A16M rumbo a la Estación Espacial Internacional, donde permanecería durante 340 días consecutivos. Su hermano gemelo idéntico, Mark Kelly, exastronauta retirado, permaneció en la Tierra durante toda la misión. Cuando Scott regresó el 1 de marzo de 2016, era 5 milisegundos más joven que su hermano. Dos personas genéticamente idénticas, nacidas en el mismo instante, en momentos distintos del tiempo. La paradoja de los gemelos fue propuesta por el físico Paul Langevin en 1911 como consecuencia directa de la relatividad especial de Einstein. Durante décadas fue tratada como un experimento mental, una curiosidad intelectual sin posibilidad de verificación práctica. El consenso era que las diferencias de tiempo entre observadores en movimiento relativo, aunque reales en teoría, serían siempre demasiado pequeñas para tener consecuencias biológicas o médicas medibles. La misión de Kelly demostró que eso era incorrecto. La Estación Espacial Internacional orbita a aproximadamente 400 kilómetros de altitud y viaja a 27.600 kilómetros por hora. A esa velocidad, la relatividad especial ralentiza el tiempo a bordo respecto al tiempo en la superficie terrestre. El estudio gemelo de la NASA, publicado en la revista Science el 11 de abril de 2019, documentó no solo la diferencia temporal, sino también cambios biológicos significativos en Scott relacionados con el entorno espacial, desde alteraciones en la expresión genética hasta cambios en la microbiota intestinal, todos los cuales fueron comparados directamente con los datos de Mark en la Tierra. El cosmonauta Gennady Padalka, con 879 días acumulados en el espacio hasta 2015, es técnicamente uno de los seres humanos que más ha viajado hacia el futuro en la historia registrada, viviendo una fracción de segundo menos que sus contemporáneos en la Tierra durante cada misión. Estos no son efectos hipotéticos, son diferencias cronológicas reales entre personas que comparten el mismo planeta y la misma era, separadas únicamente por la velocidad a la que viajaron. En algún lugar de los registros médicos de la NASA existe la prueba de que el tiempo es personal, no universal. Dos hermanos gemelos, medidos en el mismo instante al regreso de Scott, con edades biológicas y temporales distintas por primera vez desde que nacieron. El tiempo no les ocurrió a ambos por igual. Se acumuló en cada uno a su propia tasa, de forma silenciosa, irreversible y completamente predecible según ecuaciones que tienen más de un siglo. Número 7. La radiación de Hawking y el tiempo congelado. El 1 de marzo de 1974, la revista Nature publicó un artículo de 4 páginas firmado por el físico teórico Stephen Hawking titulado Black Hole Explosions. El signo de interrogación era modestia calculada. Lo que el artículo contenía no era una pregunta, sino una conclusión que perturbó a la comunidad física durante décadas. Los agujeros negros no son eternos. Se evaporan lentamente. Y cuando lo hacen, destruyen información de una manera que las leyes de la física cuántica declaran imposible. Hasta 1974, los agujeros negros eran concebidos como sumideros permanentes e irresistibles,
regiones del espacio de las que nada podía escapar, ni materia, ni luz, ni información. La relatividad general de Einstein describía el horizonte de eventos como una frontera de un solo sentido. Todo lo que cruzaba hacia adentro quedaba atrapado para siempre. No existía ningún mecanismo físico conocido mediante el cual un agujero negro pudiera perder masa o energía. La eternidad de los agujeros negros parecía garantizada por las mismas leyes que los creaban. Lo que Hawking descubrió, combinando relatividad general con mecánica cuántica, es que el horizonte de eventos no es perfectamente negro. Las fluctuaciones cuánticas en el vacío crean pares de partículas y antipartículas en el límite exterior del horizonte. Ocasionalmente, una de ellas cae hacia adentro mientras la otra escapa hacia el exterior, llevando energía consigo. Desde la perspectiva de un observador distante, el agujero negro parece emitir radiación térmica y pierde masa lentamente. Un agujero negro de masa estelar tardaría aproximadamente 10⁻⁶7 años en evaporarse por completo, un período incomparablemente mayor que la edad actual del universo. El verdadero problema no es la evaporación, sino lo que ocurre con la información durante ese proceso. La mecánica cuántica establece que la información no puede destruirse, un principio llamado unitariedad. Pero si un agujero negro se forma a partir de materia con una configuración informacional específica y luego se evapora emitiendo radiación térmica aparentemente aleatoria, esa información parece desaparecer. En 2016, Hawking junto a Malcolm Perry y Andrew Strominger propusieron que la información podría codificarse en patrones sutiles en el horizonte de eventos denominados pelos blandos, aunque la paradoja no quedó completamente resuelta. El horizonte de eventos añade una dimensión más perturbadora al problema. Para un observador externo, cualquier objeto que cae hacia un agujero negro nunca termina de caer. La curvatura extrema del espacio-tiempo hace que la luz emitida por el objeto se vuelva cada vez más rojiza y más lenta, hasta que parece congelarse en la superficie del horizonte para toda la eternidad. El tiempo cerca de un agujero negro no se ralentiza gradualmente, se detiene. Y el universo contiene millones de estos objetos, cada uno con una frontera donde el tiempo ha dejado de avanzar de forma permanente. Número 6. El átomo más frío y el tiempo en el laboratorio. En 2021, el equipo del físico Wolfgang Ketterle, en el Massachusetts Institute of Technology, enfrió un gas de átomos hasta aproximadamente 38 picokelvins, estableciendo el récord de la temperatura más baja jamás registrada en el universo conocido. Para comprender la escala de ese logro, el espacio interestelar, uno de los entornos más fríos del universo natural, se encuentra hasta aproximadamente 2,7 kelvins. Los átomos en el laboratorio de Ketterle eran más de 70 millones de veces más fríos que el vacío del espacio exterior. Y a esa temperatura, el tiempo cuántico no se comporta como nada que ocurra en ninguna otra parte del universo conocido. El cero absoluto, fijado en menos 273,15 grados Celsius, es el límite teórico donde todo movimiento térmico cesa por completo. Ningún objeto puede alcanzarlo, pero aproximarse a él revela propiedades de la materia que permanecen completamente ocultas a temperaturas ordinarias. Durante la mayor parte del siglo XX, los físicos teorizaron sobre estos estados extremos sin poder crearlos de manera controlada. La capacidad de enfriar átomos individuales mediante láseres y campos magnéticos, técnica desarrollada por Steven Chu, Claude Cohen-Tanuzzi y William Phillips, ganadores del Premio Nobel de Física de 1997, abrió la puerta a una nueva clase de experimentos sobre el tiempo. A temperaturas ultrafrías, los átomos forman condensados de Bose-Einstein, una fase de la materia predicha por Albert Einstein y el físico indio Satyendra Nath Bose en 1924, y creada experimentalmente por primera vez por Eric Cornell y Carl Wyman en el Gila de Colorado en 1995. En un condensado de Bose-Einstein, miles de átomos colapsan en el mismo estado cuántico y se comportan como una sola entidad coherente. Los procesos cuánticos internos se ralentizan dramáticamente. En 1999, la física Lene Hau de la Universidad de Harvard demostró que un pulso de luz puede ralentizarse hasta 17 metros por segundo dentro de un condensado de este tipo, 18 millones de veces más lento que su velocidad ordinaria en el vacío. El físico Theodor Hansch del Instituto Max Planck y John Hall del NIST en Boulder desarrollaron los relojes atómicos de peine de frecuencia,
por lo que compartieron el Premio Nobel de Física en 2005, y sus sucesores en el NIST han demostrado algo desconcertante. Dos relojes atómicos situados a tan solo 33 centímetros de diferencia en altura vertical miden tiempos distintos debido a la leve diferencia en la gravedad terrestre entre ambas posiciones. Publicaron ese resultado en Science en 2010. El tiempo no solo varía con la velocidad o con la gravedad extrema de las estrellas de neutrones, varía con diferencias de altura que cualquier persona puede medir con una regla. Los humanos han conseguido crear condiciones en laboratorio donde la luz se detiene y los procesos cuánticos se congelan, no como metáfora, como hecho medible, reproducible y controlable. La ruptura del tiempo no requiere la gravedad extrema de un agujero negro ni la velocidad orbital de un satélite. Ocurre en una cámara de vacío del tamaño de una nevera, en un laboratorio universitario, a temperatura ambiente en los pasillos fuera de esa cámara. ¿Hasta qué profundidad es necesario descender en la escala de la temperatura para descubrir que el tiempo era, desde el principio, mucho más maleable de lo que la experiencia cotidiana sugería? Número 5. Las ondas gravitacionales y el tejido del tiempo que vibra. El 14 de septiembre de 2015, a las 5:51 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, los detectores del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido por sus siglas en inglés como LIGO, registraron simultáneamente en sus dos instalaciones en Hanford, Washington y Livingston, Luisiana, una vibración que duró 0,2 segundos. Era la señal de dos agujeros negros fusionándose a 1.300 millones de años luz de distancia, un evento que ocurrió hace más tiempo del que ha existido vida compleja en la Tierra, y cuya onda llegó a nuestro planeta en este instante preciso de la historia humana. La señal, designada GEW 150914, fue producida por la fusión de dos agujeros negros de aproximadamente 29 y 36 masas solares. En los 0,2 segundos que duró el proceso detectable, el sistema liberó una potencia equivalente a 50 veces la luminosidad combinada de todas las estrellas del universo observable. La masa-energía radiada equivalió a aproximadamente 3 masas solares completas, convertidas en ondas gravitacionales. Einstein había predicho la existencia de estas ondas en 1916, exactamente 99 años antes de su primera detección directa, en un artículo en el que él mismo dudaba de que alguna vez pudieran ser medidas dada su extraordinaria debilidad al llegar a la Tierra. Los detectores LIGO midieron la deformación del espacio-tiempo, producida por esa señal en un milésimo del diámetro de un protón. Para lograr esa sensibilidad, los interferómetros utilizan tubos de vacío de 4 kilómetros de longitud, por los que circula luz láser, detectando variaciones de longitud más pequeñas que cualquier otra medición realizada en la historia de la ciencia. Las ondas gravitacionales no comprimen únicamente el espacio, comprimen el tiempo. Un reloj atómico situado en el camino de una onda gravitacional suficientemente potente mediría el tiempo de forma levemente diferente a uno situado fuera de su alcance, porque las oscilaciones del espacio-tiempo afectan a ambas dimensiones simultáneamente. El descubrimiento de GEW 150914 fue anunciado el 11 de febrero de 2016 por los físicos David Reitz, Kip Thorne, Rainer Weiss y Barry Barish. Thorne y Weiss, junto con Barish, recibieron el Premio Nobel de Física en 2017. Desde esa primera detección, LIGO y su contraparte europea Virgo han registrado decenas de eventos similares: fusiones de agujeros negros, colisiones de estrellas de neutrones y sistemas mixtos, cada uno enviando perturbaciones del espacio-tiempo que atraviesan el universo a la velocidad de la luz, distorsionando brevemente cualquier región que atraviesen. El universo lleva 13.800 millones de años, enviando estas perturbaciones temporales en todas las direcciones. Cada fusión cósmica violenta que ha ocurrido desde el Big Bang ha producido ondas que todavía viajan, que todavía atraviesan galaxias, que todavía deforman el espacio-tiempo a su paso. Algunas de esas ondas han cruzado la Tierra mientras los dinosaurios caminaban sobre ella, mientras los primeros seres humanos miraban el cielo, sin que nadie pudiera saberlo. ¿Cuántas perturbaciones del tiempo han pasado a través de tu cuerpo en el transcurso de tu vida, invisibles e indetectables, alterando el tejido de la realidad en fracciones que ningún instrumento humano podría registrar? Número 4.
el experimento de elección retardada de Wheeler. En 1978, el físico teórico John Archibald Wheeler, que había trabajado junto a Einstein y Bohr y acuñado términos como agujero negro y espuma cuántica, propuso un experimento que la mayoría de sus colegas prefirieron ignorar. No porque fuera especulativo, sino porque su conclusión era estructuralmente inaceptable para cualquier concepción ordinaria del tiempo. La decisión que tomamos ahora puede determinar retroactivamente lo que una partícula hizo en el pasado. El presente altera el pasado. La causalidad, entendida como la dirección única del tiempo de causa-efecto, no funciona de manera absoluta a nivel cuántico. El experimento se basa en una variación del experimento de la doble rendija de Thomas Young, realizado originalmente en 1801. En la versión estándar, un fotón disparado hacia dos rendijas produce un patrón de interferencia en una pantalla, comportándose como una onda que pasa por ambas simultáneamente. Si se coloca un detector que mide por cuál rendija pasa el fotón, el patrón de interferencia desaparece y el fotón se comporta como una partícula que elige un camino. Wheeler se preguntó qué ocurriría si la decisión de medir o no medir se tomara después de que el fotón ya hubiera pasado por las rendijas, pero antes de que llegara a la pantalla. En 2007, el equipo de Vincent Jacques en el Institut d'Optique de Francia realizó la primera verificación experimental del experimento de Wheeler con fotones individuales, publicando los resultados en la revista Science. El resultado fue exacto. Un fotón que ya había atravesado las rendijas cambiaba su comportamiento en función de una medición realizada después del hecho. En 2015, el equipo de la Australian National University, liderado por Andrew Truscott, replicó el experimento con átomos de helio, confirmando los resultados con una clase diferente de partículas y publicando en la revista Nature Physics. La interpretación que los propios investigadores hacen de estos resultados es cuidadosa. El experimento no viola la causalidad macroscópica. No es posible transmitir información hacia el pasado mediante este mecanismo. Pero sí demuestra que la descripción de lo que ocurrió, de si el fotón viajó como onda por ambas rendijas o como partícula por una sola, no queda fijada en el pasado, queda fijada por la observación presente. Wheeler lo formuló como el principio participatorio. El universo no tiene existencia independiente completamente definida hasta que es observado. Lo que hace que el experimento de Wheeler sea existencialmente perturbador no es solo su resultado, sino su confirmación experimental repetida y sin disputa en varios laboratorios del mundo. El presente no es únicamente la consecuencia del pasado. A escala cuántica, el presente participa en construir el pasado que lo precede. El tiempo no tiene una dirección completamente fija en todos los niveles de la realidad. En algún nivel fundamental, el pasado permanece indeterminado hasta que el futuro decide observarlo, y esa decisión lo fija para siempre con la apariencia de haber ocurrido de una sola manera desde el principio. Número 3. Los cristales de tiempo. En 2012, el físico Frank Wilczek del Massachusetts Institute of Technology, ganador del Premio Nobel de Física en 2004, sometió a una revista científica una propuesta que varios de sus colegas rechazaron públicamente como imposible. Wilczek argumentaba que existía una nueva fase de la materia que rompía la simetría del tiempo del mismo modo que un cristal ordinario rompe la simetría del espacio, una estructura que exhibiría movimiento periódico espontáneo en su estado de mínima energía, sin consumir energía neta. Patrick Bruno, del Instituto Laue-Langevin en Grenoble, publicó en 2013 una refutación formal argumentando que el concepto era termodinámicamente incoherente. 4 años después de la propuesta de Wilczek, 2 equipos independientes crearon los cristales de tiempo en laboratorio. Un cristal ordinario, como el cuarzo o la sal de mesa, es un arreglo de átomos que se repite en el espacio con perfecta regularidad. Esa repetición espacial rompe la simetría traslacional. El cristal tiene posiciones privilegiadas, distintas de otras. Lo que Wilczek propuso fue su análogo temporal, una estructura que se repite en el tiempo con perfecta regularidad, rompiendo la simetría temporal, la propiedad de que las leyes físicas son idénticas en todo momento. Hasta 2016, ninguna fase de la materia conocida hacía esto. La simetría temporal se consideraba una de las propiedades más robustas y fundamentales del universo físico. En 2017, el equipo de Christopher Monroe en la Universidad de Maryland creó un cristal de tiempo usando una cadena de 10 iones de iterbio 171 confinados mediante campos electromagnéticos, publicando los resultados en Nature.
Ese mismo año, el equipo de Mikhail Lukin en Harvard creó otro usando centros de color en diamante artificial, también publicado en Nature. Los dos sistemas eran físicamente distintos, construidos con materiales diferentes y métodos diferentes, pero ambos exhibían el mismo comportamiento, oscilaban periódicamente entre estados cuánticos sin perder energía, con una frecuencia que no correspondía a ninguna frecuencia impuesta externamente. En 2021, el equipo de cuántica de Google utilizó su procesador cuántico Sycamore para crear un cristal de tiempo en un sistema de 20 qubits superconductores, publicando los resultados en la revista Nature en noviembre de ese año. El experimento de Google demostró que los cristales de tiempo podían existir en sistemas computacionales cuánticos, abriendo la posibilidad de que su comportamiento tuviera aplicaciones en la estabilización de memorias cuánticas. La ruptura de la simetría temporal había pasado de ser una imposibilidad teórica a ser un recurso de ingeniería en menos de una década. Un cristal de tiempo es materia que estructura el tiempo. No fluye con el tiempo como todo lo demás. Lo organiza en un patrón que se repite sin degradarse, del mismo modo que un cristal de cuarzo organiza el espacio. En su interior, el tiempo no es el fondo neutro sobre el que ocurren los eventos. Es una dimensión que la materia puede moldear. La existencia confirmada de cristales de tiempo significa que la ruptura de la simetría temporal no es una propiedad reservada para los objetos más extremos del cosmos. Es una propiedad que la materia puede exhibir cuando se organiza correctamente, en un laboratorio, a temperatura ambiente en los pasillos fuera de la cámara donde se crean. Número 2. La violación CP y la dirección del tiempo. En 1964, los físicos James Cronin y Val Fitch, trabajando en el Brookhaven National Laboratory de Nueva York, realizaron un experimento sobre el decaimiento de partículas subatómicas llamadas kaones neutros, que arrojó un resultado que no debía estar ahí. Las leyes de la física, en su formulación estándar, deberían ser simétricas respecto a la combinación de inversión de carga y reflexión de paridad, lo que los físicos denominan simetría CEPE. Esa simetría predice que los procesos físicos funcionan de manera idéntica si se invierte la carga eléctrica de las partículas y se refleja su paridad espacial. Los kaones de Cronin y Fitch la violaban. Las leyes del universo no eran iguales en todas las configuraciones posibles de carga y espacio, y eso significaba algo mucho más profundo sobre el tiempo. La razón por la que la violación CEP importa para el tiempo se debe al teorema CEPT, uno de los resultados más sólidamente establecidos de la física de partículas. Ese teorema establece que las leyes físicas son invariantes bajo la combinación de inversión de carga, reflexión de paridad e inversión temporal. Si la simetría CEP se viola, la simetría T, la inversión temporal, también debe violarse para que el producto CEP permanezca conservado. La violación CEP de Cronin y Fitch era, por lo tanto, la primera demostración experimental de que el universo hace distinciones fundamentales entre las dos direcciones del tiempo a nivel de partículas subatómicas. Cronin y Fitch recibieron el Premio Nobel de Física en 1980. En 1967, el físico Andrei Sájarov, mejor conocido en el contexto de la física por su trabajo en cosmología, demostró en un artículo publicado en Jet Letters que la violación de la simetría CEPE es uno de los 3 requisitos necesarios para explicar por qué el universo contiene materia en lugar de consistir únicamente en radiación. Sin violación CPE, la materia y la antimateria se habrían producido en cantidades iguales en el Big Bang y se habrían aniquilado mutuamente de forma completa. La existencia de galaxias, estrellas, planetas y cualquier forma de materia es una consecuencia directa de que el universo viola la simetría entre pasado y futuro en el nivel más fundamental de la realidad. En 2001, el experimento Babar del SLAC en Stanford confirmó la violación de CEPE en el decaimiento de mesones B con un nivel de significancia estadística superior a 9 sigmas, prácticamente sin margen de error. En 2019, el experimento LHC-B del CERN detectó violación de CP en el decaimiento de mesones D, la primera vez que se observaba en partículas que contienen quarks encantados, publicando los resultados en Physical Review Letters. Cada nueva detección amplía el mapa de cómo el universo discrimina entre las dos direcciones del tiempo a escalas que ningún ser humano puede observar directamente. La razón por la que el tiempo fluye hacia adelante y no hacia atrás, por la que recuerdas el pasado pero no el futuro, por la que los sistemas evolucionan hacia estados de mayor desorden y nunca al revés, tiene una base física real en la asimetría de las partículas subatómicas.
Pero la magnitud de esa asimetría, tal como se mide en los experimentos actuales, es demasiado pequeña para explicar por sí sola la flecha del tiempo que experimentamos. La dirección del tiempo está fundamentada en las leyes más profundas del universo y, simultáneamente, no está completamente explicada por ellas. Esa grieta en el conocimiento es el umbral hacia el misterio más desconcertante de todos. Número 1. El bloque universo y la permanencia de todos los instantes. El 21 de septiembre de 1908, el matemático Hermann Minkowski, que había sido profesor de un joven Albert Einstein en el Politécnico Federal de Zúrich, pronunció en la ciudad alemana de Colonia una conferencia que contenía una sola frase capaz de disolver la concepción ordinaria del tiempo. El espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a desvanecerse como meras sombras. Y solo una unión de los dos conservará una realidad independiente. Minkowski no estaba haciendo poesía. Estaba describiendo una consecuencia matemática directa e inevitable de la teoría de la relatividad especial que Einstein había publicado 3 años antes. El pasado no ha desaparecido. Existe. La relatividad especial establece que el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino aspectos distintos de una sola estructura llamada espacio-tiempo. Los eventos no ocurren en el espacio y luego desaparecen en el pasado. Los eventos existen en sus coordenadas espacio-temporales de manera permanente, con la misma solidez física con que existe cualquier punto en el espacio ordinario. El físico Brian Greene de la Universidad de Columbia desarrolló esta consecuencia en detalle en su libro de 2004 El tejido del cosmos, argumentando que la relatividad exige que el pasado y el futuro sean igualmente reales en términos físicos. El presente no tiene ningún estatus privilegiado en las ecuaciones. Es solo la coordenada temporal en que tú, el observador, te encuentras. La relatividad de la simultaneidad, que Einstein demostró en 1905, refuerza esta conclusión de una manera que resulta difícil de absorber. Dos observadores en movimiento relativo no acuerdan en qué eventos son ahora. Lo que es presente para uno puede ser pasado o futuro para otro. No porque uno de los dos se equivoque, sino porque el presente no es una propiedad objetiva del universo, es una propiedad relativa al estado de movimiento del observador. Si el presente no es objetivo, tampoco lo es la distinción entre lo que ya ocurrió y lo que todavía no ocurre. El físico Carlo Rovelli del Centre de Physique Théorique en Marsella ha argumentado en su libro El orden del tiempo, publicado en 2018, que el flujo del tiempo como experiencia es una construcción emergente, no una propiedad fundamental de la realidad física. El filósofo y físico Julian Barbour expuso en su libro The End of Time, publicado por Oxford University Press en 1999, una versión extrema de estas implicaciones. Barbour argumenta que el tiempo como flujo no existe en ningún nivel fundamental. Solo existen configuraciones estáticas del universo, instantes sin duración, que él denomina nows. La sensación de movimiento temporal, de que el presente avanza hacia el futuro dejando el pasado atrás, es una construcción de la memoria y la conciencia, no un reflejo de la estructura física del cosmos. El experimento de Alain Aspect en 1982, que demostró el entrelazamiento cuántico entre partículas separadas, confirmado con una precisión que le valió el Premio Nobel de Física en 2022, añade una capa adicional. Las correlaciones cuánticas no distinguen entre el pasado y el presente de las partículas involucradas, como si el tiempo entre mediciones no existiera para el entrelazamiento. El instante en que Julius César cruzó el Rubicón no ha dejado de ocurrir. Existe ahora mismo, en sus coordenadas espaciotemporales, con la misma solidez física con que existe este momento. Toda muerte es permanente no solo porque no se revierte, sino porque el momento en que ocurrió no deja de ocurrir. Toda vida es permanente por la misma razón. Lo que se rompe, cuando la relatividad se toma en serio hasta sus últimas consecuencias, no es el tiempo. Lo que se rompe es la ilusión de que el presente es especial, de que el pasado se ha ido y de que el futuro todavía no existe. Todos los momentos son igualmente reales. Todos los instantes existen con la misma permanencia. El tiempo no fluye. Somos nosotros quienes lo atravesamos, dejando a nuestras espaldas un pasado que nunca deja de ser presente en sus propias coordenadas y acercándonos a un futuro que ya existe esperándonos. Si quieres ver más videos como este, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y asegúrate de suscribirte.